Hola, buenas tardes a todos. Bueno, buenas noches ya. Yo creo que ya podemos ir empezando. Mafe, ¿me confirmas, por favor? Sí, Listo, bueno. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de patologías prurigoides. Mi nombre, pues, es Miguel Ángel Nieto Bayona. Yo soy residente de primer año de dermatología de la Universidad Nacional. Siguiente, por favor. Bueno, las patologías prurigoides realmente pues, son un grupo muy heterogéneo de enfermedades, casi que comparten solo el nombre, eh, e incluso la existencia de algunas es controversial. La mayoría se van a caracterizar por un prurito intenso y pues de ahí va a venir su nombre de prurigo, pero ninguna va a tener una relación fisiopatológica entre ellas, lo cual puede ser fuente de confusiones a la hora de leerlas y compararlas. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre todo de las seis principales, aunque claramente la más importante va a ser el prurigo nodular y pues la que más se van a encontrar en el ámbito clínico. También es la que tiene más evidencia y pues la que está más como mejor caracterizada. Vamos a hablar también del prurigo simple, el prurigo estrófulo, el prurigo actínico, el prurigo pigmentoso y el prurigo gestacional o gestationis. Siguiente, por favor. Bueno, hablando un poco del prurigo nodular, el prurigo nodular es una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por la aparición de nódulos muy pruriginosos que van a favorecer las superficies extensoras de las extremidades y el tronco. Es una patología que tiene un impacto muy importante en la calidad de vida, sobre todo porque se presenta en pacientes que por lo general tienen una condición de base que ya les deteriora, digamos, su estado de ánimo y pues su estado funcional. Eh, a pesar de eso, solo hasta 2022 se aprobó el primer tratamiento por la FDA de Estados Unidos y pues está asociado a patologías pluritogénicas primarias y a varias enfermedades crónicas, como ya vamos a ver. En cuanto a la epidemiología, tiene una prevalencia de 72 casos por 100.000 habitantes. La edad de presentación va a ser en promedio 54 años, aunque tiene un rasgo de 51 a 65 años de edad, es decir, entre la quinta y sexta década de la vida, pues de acuerdo a algunas fuentes, pero hay reportes a lo largo de pues de toda la vida, realmente hay incluso reportes en niños. En cuanto al género, pues realmente es casi que un caso en un hombre por un caso por mujer. En algunas series de casos tiene una ligera prevalencia del 54% en mujeres, aunque esto pues realmente no es muy significativo. Lo que sí es significativo sin duda va a ser que es una patología sobre todo de raza negra. Esta raza le va a dar un OR de 3.4 versus la raza blanca. Aparte, los casos en personas afro van a tener un mayor número de lesiones. Eh, los pacientes hospitalizados por prurigo nodular o por patologías relacionadas por prurigo nodular tienen un 4.4 más de riesgo de ser negros, un 3.4 de asiáticos y 1.7 de hispanos. En cuanto a la fisiopatología, pues se trata de un patrón de reacción cutánea por un círculo vicioso de prurito rascado que es muy difícil de romper y está dado tanto por una disregulación del sistema inmune de la piel como por una disregulación hormonal, perdón, neuronal. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la disregulación inmune, podemos decir que existen varios actores importantes. Se ve que hay un aumento de los eosinófilos a nivel de la piel. Estos van a producir proteína catiónica de los eosinófilos y neurotoxina derivada del eosinófilo en la piel lesional. A su vez, van a presentarse una población de linfocitos T polarizadas a TH2 con aumento de la interleuquina 31 y aumento de su ARN transcripcional, que se va a unir a varios receptores, incluyendo pues su receptor propio canónico, el receptor de la interleuquina 31, pero también al receptor de la oncostatina M. Eh, pues el perfil TH2 va a conllevar un aumento de la interleuquina 4 y la interleuquina 13 con la sensibilidad a pruritogénicos como lo de la interleuquina 31 y su receptor. Adicionalmente, estas citoquinas van a inducir la proliferación de fibroblastos, de factor de crecimiento transformante beta y de colágeno.
Adicionalmente va a estar sobreactivada las vías JAK, sobre todo la vía JAK1 dependiente de STAT3 y STAT6. También los mastocitos van a tener un papel muy importante, pues son células que van a interactuar directamente con las neuronas, que vamos a ver que es importante en esta patología, y van a generar prurito tanto por la vía histaminérgica, que es con la que la mayoría de nosotros está familiarizada, pero sobre todo en esta enfermedad por vías no histaminérgicas. Los mastocitos también van a expresar una proteína muy importante que es MRGPRX2. Respecto a la disregulación neuronal, vamos a tener que va a haber una hiperplasia neuronal que se va a ver dada por el aumento de factores pues propios de las dendritas de la piel con una reducción de la densidad nerviosa. Es decir, las axones de estas células van a ser más gruesos, pero va a haber menos cantidad de nervios. A su vez, el rascado va a aumentar la producción del péptido relacionado con el gen de la calcitonina y el péptido intestinal vasoactivo también va a alterar, digamos, el balance entre los receptores MIL-kappa de la piel y de los opioides, con aumento de la sustancia P, que corresponde básicamente a la vía no estaminérgica del prurito. Los receptores de la sustancia P son la proteína que les acabo de mencionar en los mastocitos y también el receptor NK1R. Adicionalmente, pues las neuronas van a expresar el receptor de la interleuquina 31, que como ya les dije es un pluritogénico, es decir, que las neuronas como tal van a tener un diálogo directo con el sistema inmunitario. Siguiente, por favor. Aquí vemos una imagen muy importante que resume básicamente todo lo que les acabo de contar. A la izquierda vemos cómo pues está la célula mastocítica que va a producir interleuquina 31. Esta va a unirse a su receptor y también a otros receptores como el receptor de oncostatina M, que está tanto en células inmunitarias, pero muy importante en las fibras nerviosas. Las fibras nerviosas van a producir sustancia P y péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que va a su vez activar los mastocitos y va a generar ese ciclo o ese círculo vicioso. Otras células importantes van a ser las TH2, que van a producir las interleuquinas clásicas de la vía TH2, como la interleuquina 4 y la interleuquina 13. Siguiente, por favor. Algo muy importante para discutir es que pues la gran mayoría de estos pacientes, más del 50%, va a tener una condición asociada de base. A nivel infeccioso, los pacientes VIH pues tienen un OR, o más bien los pacientes que tienen prurito nodular tienen un OR de 2.6 para ser también pacientes VIH positivos. Y en la presencia del prurito nodular del prurigo nodular en pacientes que tengan esta infección tiene un valor predictivo positivo del 72% para tener unas células CD4 menores a 200, es decir, es un marcador de un pobre control de la enfermedad. También está asociada a infección por virus de la hepatitis C. Adicionalmente, en cuanto a condiciones autoinmunes y autoinflamatorias, esta condición va a dar un OR de 2.7 para enfermedad celíaca, de 2.4 para enfermedad de Crohn y de 1.6 para colitis ulcerativa. También está asociada a diabetes mellitus tipo 1, que es la autoinmune. En cuanto a condiciones dermatológicas, el 50% de los casos va a estar asociado a dermatitis atópica, que es la condición en la piel más asociada a esta enfermedad. En este caso, pues este fenotipo como prurigoide de la dermatitis atópica se puede conocer también como prurigo de Besnier y así lo pueden encontrar en la literatura. También a veces el prurigo de Besnier se usa como un sinónimo de la dermatitis atópica como tal, entonces ahí hay un poco de confusión respecto a los términos. En ese caso, este fenotipo va a estar mediado por sobreexpresión de la polarización TH2 y TH22 de las células T helper y pues algunos dicen que incluso el prurigo nodular no es más que una variante de la dermatitis atópica en la cual predomina la angiogénesis y la fibrosis. Y por respecto a la psoriasis, los pacientes con psoriasis tienen 4 veces el riesgo de padecer esta enfermedad. Siguiente, por favor. Hay otras enfermedades asociadas como la malignidad hematológica, es muy frecuente. En general, cuando el paciente presenta prurigo nodular asociado a malignidad hematológica, el control de esta va a generar una mejoría del prurigo nodular. Y los pacientes que presentan esta condición tienen un OR de 2.5 para linfoma no Hodgkin. A su vez está asociada a linfomas cutáneos primarios como micosis fungoide y también a mieloma múltiple.
En cuanto a enfermedades sistémicas, que también es una parte muy importante, va a estar asociado a enfermedad renal crónica, que tiene una asociación con un OR de 1.85 y de 4.88 cuando el paciente ya está en estadio terminal en diálisis. Eh, y pues los pacientes en general, un cuarto van a tener anemia, aunque la asociación pues no es tan consistente y acarrean el doble de riesgo cardiovascular con el doble de desenlaces adversos severos cardiovasculares. También está asociado a patología hepática con incremento de las bilirrubinas. Eh, Está asociado también a los síndromes dolorosos en los cuales, digamos, el dolor es el problema, como la fibromialgia, la cistitis intersticial o el dolor vesical crónico, con el cual tiene un OR del 24.1, cual es bastante alto, y un síndrome de colon irritable. Todo esto pues porque el prurigo nodular también está asociado a la somatización, igual que todas estas patologías. Siguiente, por favor. Respecto a la clínica, vamos a tener que se presentan 10 a más de 100 nódulos hiperqueratóticos, escoriados, como vemos ahí en las imágenes. Van a ser cupuliformes de 5 milímetros hasta 2 centímetros, son simétricos y en las superficies extensoras y el tronco sobre todo. El color va a ser eucrómico, eritematoso o pardo grisáceo y pues el 100% de los pacientes van a tener un prurito intenso. De lo contrario, no es prurigo nodular. Este prurito va a ser crónico, más de 6 semanas, y puede estar asociado a otro tipo de disestesias como dolor lancinante o punzada y también dolor urente o ardor. Va a empeorar con el calor y con la sudoración. Y pues está asociado al signo de alas de mariposa, que si quieres cambia, por favor. La siguiente. Entonces acá vemos que el prurigo nodular va a respetar lo que es la región interescapular, formando como esas dos alas de mariposa, se conoce así, pues porque es donde el paciente no alcanza a rascarse y por eso respeta esa zona. Entonces es muy importante que tengan en cuenta este signo que está presente tanto en este como en otras patologías en las cuales el origen es dado por el rascado del mismo paciente, por las escoriaciones. Pues va a respetar esa región porque la mayoría de gente no alcanza a rascarse en ese lugar. Regresa, porfa. Entonces acá, no, la siguiente. Acá vemos pues los nódulos van a ser hiperqueratóticos. Normalmente pues en nuestra población van a estar hiperpigmentados y como un hallazgo clave es que van a tener excoriación central, pues producto del rascado. Ahora sí, siguiente. El compromiso puede ser muy heterogéneo, desde las lesiones que son pues relativamente pocas que vimos en las anteriores imágenes, como estas que van a ser bastante extensas, sobre todo en enfermedades sistémicas, malignidad hematológica, etcétera. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, lo más importante aquí es que se guíen por la clínica, es decir, un paciente que tiene las comorbilidades que hemos mencionado con se les va a quejar de un rascado muy crónico y pues va a tener los nódulos característicos. Eso es lo más importante. Pues como siempre en dermato, la biopsia va a ser una opción muy buena, sin embargo, en este caso es más para diagnósticos diferenciales, pues confirmar el diagnóstico clínico, pero sobre todo descartar diagnósticos diferenciales en pacientes que tienen pobre respuesta al tratamiento y incluso algunas veces se hace inmunofluorescencia directa, ya les voy a mostrar por qué. En cuanto a los estudios del prurito, cualquier paciente que se queje de prurito, pues patologías en las cuales el prurito sea el problema, ya sea un prurigo nodular, prurigo simple, líquen simple crónico o un prurito sin hemateria, que es básicamente el paciente llega diciendo que le rasca todo, pero no tiene absolutamente nada en la piel. Hay que hacer varios estudios sistémicos para descartar todas las patologías que les he mencionado, como lo es un hemograma para mirar la anemia y eosinofilia, por si el paciente tiene infección por parásitos que también puede generar prurito sistémico, una función hepática, una creatinina y un BUN, el perfil tiroideo, porque la patología tiroidea también está asociada a estados de un prurito muy intenso, una serología para VIH, un coprescópico y también una radiografía de tórax. Siguiente, por favor. Bueno, este es un algoritmo diagnóstico para el prurigo nodular que me parece bastante bueno. Ahí PCN va a ser prurigo crónico nodular y pues ellos proponen una definición que es básicamente lo que ya hemos mencionado, un prurito intenso de más de 6 semanas con historia de un rascado intenso y las lesiones típicas que pues ahí las describen como nódulos, pápulas o placas, pero pues en general van a ser nódulos
que son firmes por la fibrosis tan intensa, pero lo más importante es que van a estar escoriados. El paciente va a tener una historia clínica y una exploración física pues concordante con lo que ya hemos dicho y se pueden hacer pruebas complementarias como las que mencioné en la diapositiva pasada o la biopsia para descartar los diagnósticos diferenciales. Una vez está confirmado el prurigo nodular, es muy importante primero hacer un seguimiento al paciente con alguna crimetría, que puede ser un índice global del investigador o también puede ser, digamos, una cuantificación del prurito. Eh, y pues lo más importante va a ser descartar patologías asociadas de base como lo son la dermatitis atópica, las enfermedades sistémicas que ya les mencioné y algo muy importante, patología psiquiátrica como trastorno obsesivo compulsivo, trastorno del impulso o trastorno ansioso depresivo. Es decir, estos pacientes van a tener que ser manejados en conjunto con psiquiatría. Una vez se descarta todo eso, se puede decir que el prurigo va a ser idiopático. Siguiente, por favor. En cuanto a la histología, pues vamos a ver una histología más o menos poco específica, parecida a otras enfermedades relacionadas como el líquen simple, donde va a haber una ortoqueratosis, hiperplasia epidérmica irregular, que es lo que vemos ahí como más basófilo en la epidermis, que pues envía sus extensiones bien profundas, con una paraqueratosis focal, una disminución de la densidad nerviosa, pero aumento del grosor de las fibras, que eso es lo que vamos a ver en estudios de inmunohistoquímica o con tinciones especiales, y un infiltrado dérmico mixto inespecífico perivascular, con aumento de los eosinófilos. Vamos a tener un aumento dramático de los fibroblastos y de los capilares, con fibrosis de la dermis papilar y de las fibras verticales de colágeno. Siguiente, por favor. En cuanto a los diferenciales, va a ser muy importante, sobre todo este primero, que son las dermatosis perforantes adquiridas. Estas son enfermedades en las cuales se va a dar una eliminación transepidérmica de material, ya sea colágeno, queratina o fibras elásticas, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque tiene un aspecto muy similar, como lo vemos acá, van a ser nódulos que pueden estar umbilicados e incluso escoriados porque también genera un prurito muy intenso. Y aparte de todo, está relacionado mucho a enfermedad renal crónica, que son los mismos pacientes que van a tener prurigo nodular en la clínica. Entonces es muy importante pues un correcto diagnóstico. Una forma de diferenciarlos es que esta umbilicación pues realmente tiene un tapón de material que está siendo eliminado, ya sea queratina o colágeno, y pues en la biopsia se va a ver la eliminación del material correspondiente, por ejemplo, fibras elásticas. También está el pemfigoide nodular, que es una variante del pemfigoide ampolloso. Este va a tener una clínica muy parecida, pero pues vamos a poder ver lesiones puramente ampollosas en el paciente y pues la inmunofluorescencia nos va a ayudar también un poquito con el diagnóstico. En cuanto a la escabiosis nodular, pues vamos a tener un paciente que tiene el historial de exposición, la historia típica de lo que es una escabiosis y pues vamos a tener las escoriaciones lineales y los túneles que se ven en esta enfermedad, el compromiso interdigital, etc. Siguiente, por favor. Otra patología que se parece mucho va a ser el líquen plano hipertrófico, pues porque puede presentarse con nódulos y también va a ser intensamente pruriginoso. Sin embargo, la histología de este va a ser muy diferente. Vamos a tener un infiltrado liquenoide que se traduce en un infiltrado linfocítico en la dermis superficial en banda. Este va a tener el fenómeno de Koebner, que es decir, van a evocarse las lesiones en sitios de trauma y la localización típica de esta enfermedad va a ser pretibial. Adicionalmente, pues va a tener el resto de características clínicas del líquen plano hipertrófico, como lo son lesiones, pues como vemos acá, tratando de eliminar como el pardo, que es como un color que nos contamina ahí. Las lesiones van a ser eritematoviolaceas, poligonales, y pues van a tratar de confluir en placas. Otra patología importante va a ser el queratocantoma múltiple, que pues es la salida de esta lesión neoplásica y medio borderline o una variante de escamo celular, algunos la consideran, que se va a caracterizar por inicialmente sí nódulos con un aspecto de volcán, umbilicados con un tapón de queratina bastante prominente en el centro, como vemos ahí, pero pues con el tiempo se van a convertir en tumores y pues el queratocantoma múltiple, que es el que realmente nos va a confundir aquí, pues va a estar asociado a hallazgos sindrómicos en el paciente, como es, por ejemplo, los que tengo acá escritos, el Muir-Torre, por ejemplo, que es una variante del síndrome de Lynch, es decir, va a tener la poliposis intestinal, etc. Siguiente, por favor.
En cuanto al tratamiento, pues la idea es romper este ciclo de rascado prurito, dar un manejo sintomático del prurito y una educación al paciente. Las medidas de soporte son las siguientes. Entonces, todos los pacientes deben utilizar emolientes y limpiadores muy suaves. Se les puede dar manejo con calamina, mentol o alcanfor tópico, pues para tratar de mejorar un poco el prurito. Lo mismo con la pramoxina, que tiene una actividad anestésica tópica, y un manejo conjunto con psiquiatría en caso de ser necesario. Eh, Otros manejos de soportes van a ser los antihistamínicos sedantes si el paciente presenta insomnio, no tanto porque el prurito sea histaminérgico, porque como ya vimos realmente la mayoría va a ser mediado por sustancia P y vías no histaminérgicas, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la recaptación de serotonina. Bueno, en cuanto a la enfermedad limitada, algunas veces los pacientes llegan con, no sé, 5 o 10 nódulos. Se les puede administrar clobetasol al 0.05% cada noche en oclusión, porque realmente lo grueso de estos nódulos hacen que sea difícil que el medicamento tópico llegue realmente a apagar la inflamación. Entonces se le aplica el medicamento y se cubre con papel vinipel para permitir como una mayor absorción del principio activo. Esto se va a hacer cada noche por 2 a 4 semanas, y una vez el paciente cumpla este ciclo y pues esté mejor, se va a dar un mantenimiento haciendo esto mismo una vez por semana. Con este manejo, el 51% de los pacientes presenta una mejoría. Adicionalmente, si son pocos nódulos, se puede hacer infiltraciones intralesionales con triamcinolona a una concentración de 5 a 20 miligramos mililitros cada semana. Y también hay otras opciones de manejo tópico. Sin embargo, estas realmente no están muy bien estudiadas, son más que todo reportes de caso, como lo son la capsaicina en crema al 0.025%, en la cual pues realmente encontré que tiene una muy buena respuesta, pero tiene recaídas rápidas una vez se suspende. También se pueden usar pues inhibidores de calcio en orina como tacrónimos e incluso calcipotriol. Ya para la enfermedad diseminada recalcitrante, que no es raro realmente, los pacientes son de muy difícil control, sobre todo los pacientes renales, pues van a tener indicada la fototerapia, que tiene una buena respuesta, aunque no está muy bien estudiada sorpresivamente. Se va a utilizar terapia VB de banda estrecha o terapia con soraleno PUA, de los cuales va a tener respuesta hasta el 80 al 100%, al menos alguna respuesta parcial. Los esquemas son más o menos 2 a 3 sesiones por semana por 10 semanas, y se utilizan los medicamentos que mencioné para la enfermedad limitada como adyuvantes. Ahora, llegando al único medicamento que está, o bueno, el primer medicamento que fue aprobado, eh, y hasta ahora el único que fue aprobado en 2022, imagínense, es el dupilumab. El dupilumab es un anticuerpo monoclonal que va a bloquear el receptor alfa de la interleuquina 4. Esta es una subunidad del receptor de la interleuquina 4 y de la interleuquina 13, es decir, tiene una opción dual bloqueando ambas interleuquinas, que son claves en la vía TH2, como vimos en la fisiopatología. Eh, este dupilumab se aprobó a partir de 2 ensayos clínicos fase 3, que fueron los estudios Liberty, y pues lo que miraban era una clinimetría de prurito en la cual le preguntaban al paciente cómo fue su peor prurito en las últimas 24 horas. Se vio una comparación con placebo y se determinó que pues realmente mejoraban bastante, con una mejoría o una reducción de más de 4 puntos en esta escala, que va de 0 a 10, o sea, una reducción bastante considerable en 60% de los pacientes versus 18% del placebo. Adicionalmente, pues el dupilumab, que varios ya deben saber, se utiliza también en la dermatitis atópica y tiene un muy buen perfil de seguridad para ser un anticuerpo monoclonal. El esquema que se daba era 600 miligramos en la primera dosis y luego 200 miligramos cada 15 días. Siguiente, por favor. Existen otras terapias que realmente no, pues todos son off-label, pero pues en esta enfermedad realmente casi no hay estudios. Se pueden utilizar inmunosupresores como metotrexato de 7.5-20 miligramos por semana, con una buena respuesta también. Y ciclosporina en caso de pacientes que estén muy, muy malitos, de 3 a 5 miligramos por kilo por día, con una respuesta bastante rápida en 2 a 4 semanas, como suele ser con la ciclosporina. También se ha utilizado talidomida de 100 miligramos día, con 50% de los pacientes presentando una buena respuesta,
y con una duración del tratamiento de más o menos 90 semanas, porque después los pacientes empiezan a presentar neuropatía. Siguiente, por favor. Otras nuevas terapias van a ser inhibidores de los receptores de la sustancia P, como lo vemos acá, los inhibidores de el receptor NK1R y de este receptor, el MRGPX2, que van a ser el aprepitant y el serlopitant. Realmente solo el serlopitant ha sido estudiado con algún resultado, pero pues no tienen mucha respuesta clínica. Y pues hay otras opciones como los que van a afectar la vida de los opioides. El receptor MIU de los opioides va a ser un receptor pluritogénico, mientras el kappa va a ser un receptor antipluritogénico. Y la nalbulfina y el butorfanol van a inducir activación del kappa, que es el antipluritogénico, y bloqueo del MIU, que es el pluritogénico que está exacerbado en esta enfermedad. Siguiente. Y bueno, hay muchas otras terapias emergentes que van a bloquear distintas vías como la vía de las JAK quinasas, las vías de la oncostatina M, la interleuquina 5, etcétera. Pero pues por ahora no se usan en la clínica. Siguiente, por favor. Bueno, llegamos entonces al prurigo simple. El prurigo simple, pues su existencia va a ser un poco controversial. Siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque realmente no se sabe si es una variante del prurigo nodular o una enfermedad aparte. Inicialmente Kogosh en 1962 describió tres tipos de prurigo: un prurigo estrófulo, que es el agudo, un subagudo, que es el simple, y un crónico, que serían nodulares. También se encuentra como urticaria papulosa crónica perstans o itchy bump disease en inglés, porque realmente ni siquiera la nomenclatura está como muy estandarizada. Se presentan todas las razas, no tiene diferencias de género y corresponde al 10% de los prurigos crónicos. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, también la consideran una variante popular de la dermatitis atópica dependiendo de la fuente, o un estado intermedio del prurigo nodular. No es muy claro. Pues la clínica es bastante sencilla. Se va a tratar de pápulas no foliculares de 2 a 5 milímetros, eritematosas a pardas, muy pruriginosas, y que van a estar decapitadas por escoriaciones. Y esas escoriaciones se van a ver puntiformes porque son la decapitación de esa pápula. La histología es bastante inespecífica. Va a tener una costremática por la escoriación, con un infiltrado linfocitario leve con eosinófilos, esponjiosis sin fibrosis, es decir, es básicamente un estado intermedio entre un eczema agudo y el prurigo nodular. Siguiente. Acá vemos las distintas pápulas. Como vemos, son esas escoriaciones puntiformes que son producto del rascado de las pápulas, que las van a decapitar y pues deja la costra hemática. Pero pues el tipo de paciente va a ser muy similar al del prurigo nodular realmente. Entonces, lo que van a encontrar es que mucha gente lo considera básicamente una variante intermedia entre la normalidad o el prurito sin hemateria o la patología pruritogénica primaria y el prurigo nodular. Existen algunos criterios para el diagnóstico que son estos, pero realmente se inventaron los criterios y no dijeron cuántos eran necesarios para el diagnóstico, lo cual es bastante chistoso. Pero pues básicamente es un estado plurítico subagudo que va a tener las pápulas que se van a escoriar. Con la biopsia que va a mostrar lo que ya les dije: eosinófilos, esponjiosis, un infiltrado linfocítico leve, pero sobre todo va a tener pues el prurito y la ausencia de los nódulos para decir que no es un prurigo nodular. Siguiente. En cuanto a los diferenciales, vamos a tener la dermatitis atópica, obviamente, aunque algunos lo consideran como parte del espectro de esta enfermedad, la pleva o pityriasis lichenoide y varioliforme aguda, que va a tener sobre todo unas costras más varioliformes y que es una variante, digamos, de una enfermedad de proliferación linfocitaria borderline, y la dermatosis acantolítica transitoria. Siguiente, por favor. El prurigo estrófulo sigue. Es también conocido como urticaria papular, y se trata de una reacción de hipersensibilidad a la picadura de artrópodos como mosquitos y pulgas. En cuanto a la epidemiología, en los sitios donde hay estaciones puede tener una variación estacional por el comportamiento de los insectos, con predominio en primavera y verano. No tiene predilección de sexo o raza, aunque a los asiáticos les da con una severidad mayor, y se presenta sobre todo en niños menores de 10 años con vulnerabilidad socioeconómica.
Un estudio en Bogotá demostró que, eso fue en 2016, que hasta el 20.3% de los niños de 1 a 6 años iban a tener esta enfermedad, entonces es muy frecuente en nuestro medio. En cuanto a la fisiopatología, pues los agentes etiológicos van a ser la P. irritans y la C. canis, acá en Colombia, o en Bogotá, mejor dicho, que son pulgas, pulgas que viven en las casas, con también pues en los sitios más cálidos, pues van a estar los mosquitos como el Aedes y el Culex, y su picadura va a generar la inoculación de antígenos de estos ectoparásitos con diseminación hematógena de los mismos. Esto va a generar una reacción inicial de hipersensibilidad tipo 1, generando pues la urticaria localizada, es decir, la roncha, pero parece que en esta enfermedad se van a generar inmunocomplejos que se van a depositar y van a generar activación de complemento, e incluso algunos dicen que una reacción tipo vasculitis. En cuanto a la clínica, pues se va a presentar inicialmente placas urticariformes, o sea, ahonosas o ahones propios como tal, que van a estar en clústeres en áreas expuestas. Adicionalmente, se pueden ver posteriormente la aparición de pápulas o papulovesículas simétricas que también van a estar agrupadas en áreas extensoras. El paciente pues se va a rascar generando las escoriaciones puntiformes y puede haber hiperpigmentación posinflamatoria, que es muy frecuente como lo vemos en la imagen B. Siguiente. En cuanto al manejo, pues en general es sintomático y conservador porque parece que estos antígenos que son inoculados van a generar una desensibilización progresiva en los pacientes. Una opción va a ser el uso de antihistamínicos o los esteroides tópicos de mediana potencia, con cuidado porque pues se trata de niños, y un curso corto de esteroides sistémicos, lo mismo con cuidado. Pues lo más importante va a ser sensibilizar a los padres de que esta es una enfermedad que tiende a disminuir su actividad con el tiempo solita, y también pues que deben utilizar repelente contra insectos, tratar de que los niños no sean picados, y pues estar en estudios con inmunoterapias con extracto de mosquito para acelerar esta desensibilización, pero realmente no se utiliza en la clínica. Bueno, continuando con el prurigua actínico, esta es una enfermedad muy importante para nosotros porque realmente es una enfermedad de nuestro medio. Es una fotodermatosis idiopática y persistente asociada a la población amerindia, es decir, somos un nicho, lo que es Suramérica, de esta enfermedad comparada con el resto del mundo. En cuanto a la epidemiología, el 66% de los casos se va a presentar en la infancia y puede resolver en la adolescencia, aunque en algunos casos puede persistir. Se presenta sobre todo en niños de 8 años, pero se ha visto un segundo pico de presentación a los 35. Es una enfermedad típicamente de mujeres, el 70%, con un 25% que va a tener un antecedente familiar. El 40% de los pacientes va a ser fototipo 4 y el 30% va a ser fototipo 3. Siguiente. Bueno, en este caso lo que se va a ver es una predisposición de HLA, que son esos alelos que vemos acá. El 60% va a tener el DRB10407, que es muy típico de la población indígena americana y de sus descendientes, ¿sí? O sea, casi todos nosotros. De hecho, los casos que se han reportado en Europa se ha visto que, que sus ancestros se mezclaron pues, con población nativa de las Américas y volvieron a Europa. Adicionalmente, la producción de 17 beta-estradiol va a inducir una resistencia a la inmunosupresión producida por la exposición a la luz ultravioleta. ¿Esto qué va a hacer? Que cuando se genere la exposición a la radiación UV, se van a producir autoantígenos fotomodificados y estos van a generar una hipersensibilidad tipo 4 porque va a haber un ambiente proinflamatorio debido al estradiol. Así se va a dar una inflamación mixta TH1 con interferón gamma, TNF alfa y TH2 con interleuquina 4, 5 y 13, y eso va a generar la inflamación. Siguiente. En cuanto a la clínica, pues en los sitios donde hay estaciones, es decir, más al sur del continente, vamos a tener un inicio en primavera con persistencia incluso a los meses de invierno, que la va a diferenciar de otras fotodermatosis que tienen un patrón de pico en primavera-verano estricto. Normalmente se presenta la erupción 6 horas post exposición a la luz. Más del 90% de los pacientes va a tener prurito y se van a generar lesiones que son pápulas y nódulos permanentes con una costra hemorrágica.
También van a ser simétricas y lógicamente va a tener un predominio en zonas fotoexpuestas, aunque no es, digamos, perfectamente delimitado, pero sí va a tener el predominio. Las lesiones pueden dejar una cicatrización leve y algo muy, muy importante y característico de esta fotodermatosis, que la diferencia de otras es que va a haber queilitis y conjuntivitis actínica en más o menos el 88 al 90% de los casos, que es lo que vemos en la imagen D y en la imagen E. Es decir, los pacientes van a tener esta conjuntivitis y pues la inflamación de los labios, que es súper característica. Siguiente, por favor. Acá vemos pues las pápulas y los nódulos que van a ser pruriginosos, y muy importante siempre verle los labios y los ojos a los pacientes. Siguiente, por favor. Los diferenciales van a ser otras fotodermatosis, como la erupción polimorfa lumínica, que es la que vemos a la izquierda. Esta puede tener pues, lesiones en piel que pueden llegar a ser muy similares, sin embargo el comportamiento y las poblaciones que afecta son distintas. Esta es más de gente blanca, y pues va a tener un patrón estacional más estricto, es decir, va a ser solo de verano y primavera. La hidroaxiliforme es otro tipo de fotodermatosis en la cual se generan erupciones varioliformes con sobre todo las cicatrices que vemos ahí, que son pues cicatrices varioliformes, valga la redundancia. Y pues esta es mucho más rara. Siguiente. En cuanto al tratamiento, pues se les debe brindar fotoprotección a los pacientes, que en este caso no solo basta con el protector solar, es importante las medidas físicas que van con las clásicas, que es sombrero de ala ancha, mangas largas, etcétera, pero también filtros ultravioleta en las ventanas de la casa, filtros ultravioleta en las ventanas del carro. Se les puede dar clobetasol en ciclos intermitentes de 3 a 14 días o corticoide oral junto con coadyuvancia con terapia, con fototerapia. Y uno dice, pues, ¿cómo le voy a dar fototerapia a una fotodermatosis, verdad? Sin embargo, parece que igual que en el prurigo estrófulo, la exposición repetida a los antígenos, que en este caso son fotogenerados, va a generar una desensibilización. Entonces, a estos pacientes la fototerapia les va a ir calmando la actividad de la enfermedad. Si no funciona, la talidomida tiene una excelente respuesta y hay reportes de casos de manejo con dupilumab y polipodium leucótomos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al prurigo pigmentoso, esta es una enfermedad que se va a caracterizar, siguiente, por favor, que se va a caracterizar por lesiones pruriginosas crónicas y recurrentes que van a tener una hiperpigmentación posinflamatoria reticulada clásicamente. También se conoce como enfermedad de Nagashima o más recientemente como rash keto, porque está asociado a la dieta cetogénica. En cuanto a la epidemiología, tiene una edad de inicio a los 26 años, pero el rango es muy amplio, de los 13 a 72 años. Tiene un predominio importante en mujeres, más o menos de 3 a 1, con un predominio en Asia Oriental o en Japón, donde tienen un clúster pues muy grande de estos casos. Siguiente. Los factores de riesgo para desarrollarla van a ser la cetoacidosis diabética y la dieta cetogénica, también la enfermedad de Still del adulto. Parece que, digamos, los cuerpos cetónicos y los ácidos grasos de cadena corta asociados a la cetoacidosis diabética y la dieta keto van a generar un estado de proactivación de los neutrófilos, obviamente en pacientes susceptibles, que en este caso serían los pacientes con descendencia japonesa. Esto va a generar la producción de interleuquina 6, que va a dar un daño a los melanocitos y las capas basales de la epidermis, con incontinencia de pigmento, es decir, la melanina va a migrar a la dermis y van a llegar los macrófagos, se la van a comer y se van a convertir en melanófagos, que es lo que vamos a ver en las biopsias. Siguiente. Bueno, en cuanto a la clínica, lo que vamos a tener es un predominio en la espalda, en el pecho y en el cuello, con pápulas y placas que inicialmente van a ser urticariformes, muy pruriginosas, y que van a tener una confluencia en patrón reticulado, es decir, van a aparecer una red, con una hiperpigmentación posinflamatoria reticular, que es la que vemos allí en las imágenes. Siguiente. Los diferenciales van a ser la papilomatosis confluente y reticulada de Gorgerot-Cartot, que es pues una enfermedad realmente idiopática, no es pruriginosa, aunque tiene pues es como el mayor diferencial porque tiene la misma distribución y se va a caracterizar por una hiperpigmentación también reticulada. Pero pues, como les dije, no va a ser pruriginosa y la papilomatosis que se ve en la histología no va a estar presente en el prurigo pigmentoso. Otra va a ser el Dowling-Degoz, el síndrome de Dowling-Degoz. Esta es una genodermatosis
que va a tener también una hiperpigmentación reticulada, pero esta va a ser flexural, sobre todo en axilas y en otros pliegues, y pues tiene un patrón autosómico dominante. Siguiente. El tratamiento inicialmente va a ser con tetraciclinas como minociclina o oxiciclina y van a tener una respuesta a la mitad de los pacientes con un 10% de recurrencia. Y pues lógicamente la modificación dietaria evitando pues primero controlando la diabetes en caso de la cetoacidosis y segundo pues interrumpiendo la dieta cetogénica. Siguiente. Siguiente. El siguiente que vamos a hablar es el prurigo gestacional. Eh, Esta es otra entidad que realmente es medio controversial. Eh, Muchos la ponen como una variante o un fenotipo de la erupción atópica del embarazo o EAE. En este caso, esta sería la segunda más común o el segundo fenotipo más común, siendo el primero más frecuente el fenotipo eczematoso y el tercero más frecuente la foliculitis pruriginosa del embarazo. Pero pues dependiendo de la fuente, algunos lo ponen como una entidad aparte, otros dicen que realmente no existe y otros lo ponen, como dije, en este espectro. En cuanto a la epidemiología, el 50%, o se trata del 50% de las dermatosis del embarazo, y estoy hablando en conjunto de la erupción atópica del embarazo, se dan pacientes que tengan una historia personal de atopia, el 75% de los casos antes del tercer trimestre, y pues tiende a recurrir en las siguientes gestaciones. Bueno, parece que la fisiopatología depende de la inmunosupresión relativa gestacional que se dan las mujeres en embarazo, que consiste en básicamente una disminución del fenotipo TH1 en las células CD4, pero un aumento reflejo del fenotipo TH2, lo que facilita este tipo de erupciones atopiformes. Y pues una porción de estos pacientes va a presentar el fenotipo P, que es el fenotipo prurigoide. Siguiente. Se va a caracterizar por pápulas y nódulos escoriados en superficies extensoras que van a estar agrupadas sobre placas eczematosas, es decir, placas eritematosas, de bordes mal definidos, con escama muy escasa, o pues si son agudas, un poco más húmedas. Y pues se caracteriza en cuanto a su historia porque va a resolver posparto o en los primeros 3 meses del puerperio. El principal diferencial va a ser la erupción polimorfa del embarazo. Esta es otra patología de la mujer en gestación, pero esta se da nulíparas en tercer trimestre. Recordemos que realmente el prurigo gestacional es del primer y el segundo trimestre, mientras que esta es del tercero. Y esta enfermedad se caracteriza también por pápulas pruriginosas, que por consecuencia también podrían llegar a estar escoriadas, pero estas tienen la particularidad de que van a seguir las estrías abdominales de la paciente. Siguiente. El manejo es pues realmente muy de soporte, con emolientes y antihistamínicos, con realmente una respuesta bastante baja, y pues también se les puede dar a las pacientes corticoides tópicos. Siguiente, por favor. Bueno, esta es la bibliografía que utilicé, y siguiente, siguiente, por favor. Y pues este es nuestro servicio. Están todos súper invitados, pues nosotros somos como muy colaboradores, cualquier cosa que necesiten, pues aquí estamos. Y eso sería todo.